dónde me lleva. Ismael se detuvo frente a la escalera. La puerta antigua de la vieja casa estaba abierta de par en par. 10 escalones más arriba, giraba y ya no se veía hacia dónde conducía. La oscuridad del interior no era pura. Se podía suponer que luego se constataba. En el piso superior una enorme claraboya que quizás algún día fue transparente dejaba pasar una luz sucia que generaba una atmósfera de niebla, pero sin niebla. Cuando la subió por primera vez, transitó lento y meditando cada caso esos 10 escalones que dan a una pared verde. Tras el giro, aparecía una baranda de madera que hacía el resto de la subida más fácil y sobre todo más inminente. Meses después de aquella primera vez, subía hasta el piso superior de 2 en 2, ágil y rápidamente, solo apoyándose en la pared con una mano para hacer la curva. Tenía mucho tiempo libre. Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Así arranca el capítulo 3 de la última novela de Joaquín Doldán, Depredación, de Rumbo Editorial, y está Joaquín ahora con nosotros. Buen día y bienvenido, Joaquín. ¿Cómo andas, Alejandro? Un gustazo hablar contigo, como siempre, con la sensación de pérdida que uno tiene siempre de, en vez de estar ahí tomando mate, tener que estar haciendo estas situaciones, ¿no? Bueno, en todo caso, acumulamos ganas de tomar mate juntos. Exactamente, sí. Ya estamos teniendo un febrero duro, ¿no? Sin carnaval, sin encuentros. Claro, porque tiene un par de años medio duro. Otro de tus públicos y explícitos perfiles tienen que ver con, bueno, se te puede definir así también, ¿verdad? Un hombre de carnaval. Sí, totalmente. Aparte, vos fíjate lo que es la historia, ¿viste? Los destinos, ¿no? Las cosas que pasan en la vida. Yo después de 20 años afuera, 20 años sin poder ver carnaval de forma presencial, 20, vengo el primer año, veo un montón, y con Fabiana, mi pareja, digo, el año que viene vamos, a ella también le gusta mucho el carnaval, vamos todos los días, no sé qué. Nace Felipe el 24 de enero, el año pasado, o sea que igual vimos pero muy poquito, y este año, que ya era un poco más grande y podíamos estar ahí circulando por los tablados, nada. Así que bueno, estamos un poco asimilando eso, ¿no? En ese resumen de tu última peripecia, ya nos recordaste algunas cosas que de pronto no todo el mundo recuerda. Volviste al Uruguay después de estar mucho tiempo fuera, en Europa, en España, en Andalucía más precisamente, ¿no es cierto? Exactamente. Y volviste con una mochila llena de cambios explícitos e implícitos, ¿verdad? Sí, imagínate, el cambio que implica, viste que es raro, porque cuando vos recuperás en cierta forma también ciertas cosas, al ser tu país, pero es muy extraño, es una cosa para reflexionar mucho. Me pasa, por ejemplo, en mi cargo en la facultad, ¿no? Yo era docente, me fui 20 años fuera, volví a la misma cátedra a ocupar el mismo cargo. Entonces, tener la perspectiva cuando alguien te dice, ¿cómo han cambiado los estudiantes? Y uno ve y le parece que son los mismos, ¿no? Porque yo creo que te lo dije alguna vez, yo creo que cuando uno ve las cosas con la distancia, eso se lo escuché decir a Dolina, que es un arquitecto, que le llama el respeto, eso, ¿no? Uno ve la Giralda de lejos y es una estructura perfecta, la ve de cerca y le ve grietas, le ve los defectos. A esa distancia se le llama respeto. Y bueno, yo creo que a Uruguay muchas veces, al lugar donde uno vive, de tanto estar adentro se le falta el respeto. Y cuando la distancia te da como una cierta perspectiva, que le adquirís el valor a cosas que realmente lo tienen, pero que en el día a día es muy difícil de darse cuenta, ¿no? A propósito de la odontología, que es uno de tus trabajos, es una de tus profesiones, ¿está en vos hoy día solo a través de la docencia o también en la, no sé cómo le llaman ustedes, en la práctica, en el consultorio? En ejercicio, claro. Sí, yo no estoy ejerciendo porque uno de los cambios que me había propuesto en la avenida después de 25 años de profesión, yo
llegué y al año la Asociación Odontológica me dio la medallita de la boda de plata profesionales. 25 años de dentista. Una de las cosas que me había propuesto era tratar de no ejercer. Sí, me vinculé con la facultad, tuve la suerte de ese cargo, y menos mal, porque si no me hubiera encontrado, pues yo había apostado mucho al teatro. Imagínate, o sea, estoy para no jugar a la lotería, lógicamente. Claro. Apostar en el teatro en el 2020. Pero bueno, ha habido, también estaba el tema de la radio. Yo quería un poco, yo hace muchos años que venía un poco perfilando las dos profesiones, la odontología con el tema de la escritura y el trabajo en los medios, dentro de lo posible y todo. Y aún sabiendo que Uruguay es un lugar complejo para eso, bueno, ya te digo, aprovechando el tema que tenía un cargo en facultad y que podía un poco ahí, trataría de soltar alguna de las cosas y bueno, capaz que la profesión era el ejercicio, digamos, de la profesión, que es un tema muy aparte y muy complejo, pero tiene que ver con... es el ejercicio liberal de algo muy complicado, porque además de la parte de salud, que por ahí es lo que importa, siempre está el tema económico por medio. Claro. Es un tema muy complicado y que genera mucho dolor aparte. Mira, nosotros, inclusive, yo creo que es una reflexión interesante para los tiempos que corren. La gran mayoría de nuestra profesión, en la profesión siempre se discutió el ejercicio liberal, ¿no? Lo cual permite que una persona que va a hacer de cualquier acto médico, el dentista le puede cobrar 100 o 1000, porque no hay un asesoramiento arancelario, y la famosa discusión del mercado, ¿no? El mercado es el que regula los precios. Ha sido una discusión eterna de la odontología y que ha generado una imagen complicada frente a la sociedad. Con esto de la pandemia se vieron dos cosas. Primero, que la odontología no ha sido muy tenida en cuenta, siendo una de las primeras líneas de contagio, una de las personas más expuestas, no ha sido como cuidada. La primera reunión del ministerio se reunió hasta con dietistas, ¿no? Porque esté mal reunirse con dietistas, pero no se reunió con odontólogos hasta que la odontología tuvo que salir a gritar, a pedir reuniones para decir, uy, ¿nosotros qué hacemos? Claro. Fíjate la historia. Lo mismo pasó ahora con las vacunas, que la Asociación Odontológica ahora hizo una gestión para ponerse en la primera línea de vacunación, no yo, sino la gente que ejerce, lógicamente, porque es la que está más expuesta, pero uno como que no tiene la percepción de que está en los medios eso. Y una cosa que le ha pasado a la profesión con el tema de la eterna discusión, que yo creo que es una discusión muy interesante y que nunca se da del todo a fondo. Cuando se discute en política, muchas veces se termina discutiendo, yo qué sé, el color de la corbata del candidato, y no se discute la esencia de la política, que es el alcance del Estado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Y fíjate que a la profesión, a la odontología le pasó que cuando empezó el tema de los tapabocas se dispararon, que es de uso frecuente. O sea, yo, los 25 años de profesión, yo me río cuando la gente se agobia ahora por tener que usar tapabocas, yo digo, yo hace 25 años que 8 horas por día estoy con el tapabocas puesto. La ironía es que dejo de ejercer y tengo que seguir con el tapabocas puesto. Digo que estoy con una racha bárbara. Y ojo que donde se siga complicando la emergencia sanitaria, te van a obligar a andar también con el torno en la mano, así que tranquilo. Sí, en cualquier momento te vas a sacar la pinza en la mano, en la calle. Quiero que alguna cosita, a modo de anticipo, por supuesto, ¿no? Esto está sobreentendido. Creo que alguna cosita, hablemos de depredación, pero antes de eso, claro, mencionaste a Joaquín ahí, y como yo aún soy padre de un niño chico, es como, son mis zonas blandas, ¿no? Claro. A mí, te digo la verdad, viste que todo el mundo cuando le hablan de la pandemia hace la cosa horrible de llevarlo al terreno personal. Es decir, pero bueno, voy a hacer eso. A mí, ¿sabes lo que me pasó? A mí el tema del confinamiento, tanto el año pasado como fue como un regalo del destino. O sea, uno nunca piensa que va a tener un hijo, primero, bueno, a los 50 años, ¿no? Pero aparte de que lo tengas ya grande, que puedas estar todo el día con él, que es un poco la situación en la que nos vimos, ¿no? Que yo estoy todo el día acá en casa, entonces estoy todo el día con él. Claro. Mi pareja ha tenido que salir y a trabajar, yo un poco más acá ahí, pero yo doy clases acá en facultad, desde facultad doy todas las clases acá en casa. O sea que he estado su primer año, y en lo que va ahora cumplí un año el 24 de enero, en lo que va, y por lo visto este año, pues estoy acá. Entonces estuvo buenísimo por ese lado. También ha sido la particularidad que él ha pasado muchos meses casi como en un confinamiento, ¿no?
que comienza la cuarentena, en una parte muy clave del desarrollo y todo. Entonces ha sido muy curioso. Con unos amigos le llamamos los pandemias a esta generación, ¿no? Porque ha sido muy curioso el relacionamiento con el mundo que ha tenido, un poco tardío. Es un bebé todavía, lógicamente tiene 1 año, pero yo hice hasta a los 7 meses creo que vio por primera vez un perro, pero cerca. Entonces, claro, es como ha sido como muy curioso todo ese desarrollo. Y por ese lado, digamos, muy personal y egoísta, ha sido una suerte que incluye también la tragedia de que yo tengo un hijo de 23 años en España, que la idea era ir a verlo este año, y he venido hoy de mañana hablé con él, y la situación aparte allá es muy desoladora, ¿no? Porque la famosa luz al final del túnel es realmente es desolador. Yo sé, viste, cuando decís esto en los medios a veces uno da un de corte, pero yo creo que parte de la solución de esto es que empecemos a tratar a la gente como una sociedad adulta, ¿viste? Yo estoy un poco en contra de la infantilización y social, ¿no? De la infantilización social, de que nos hablen como si fuéramos niños chicos. Y una de las cosas que pasa es el tema ¿no? En España están dando la segunda dosis de la vacuna ya, y es tremendo la cantidad de casos, es horrible lo que está pasando. La tercera ola famosa es peor que la primera, mucho menos publicitada, lógicamente. Pero es terrible lo que ha pasado. Está un poco más preparado el tema de los CPI, se han resistido un poco mejor, pero es horrible lo que me contaba hoy Lautaro. Bueno, están confinando, en parte ahora hacen toques de queda, muchas prohibiciones, es realmente duro. Y no, las prohibiciones, que es lo que un poco yo trato de hacer reflexión a la gente, no es porque los españoles sean menos responsables que los uruguayos, ¿no? Bueno, yo le decía a uno cuando me hablaba, ¿no? Por el tema de la libertad responsable. Yo decía, pero ¿vos te pensás que nosotros somos más educados que los ingleses? Bueno, es que me robaste el ejemplo parcialmente, porque siempre digo, cuando ahora se calmó un poco, ¿no? Cuando empezaron a sugerir la idea de que por la contraria de tu razonamiento, cuando primero éramos los campeones del mundo, ¿verdad? De Saturno venían a estudiarnos y a pedirnos si podían ser nuestros amigos. Y después que bien comportamiento de hincha inmaduro, ¿no? Y después que empezamos, que empatamos dos partidos y perdimos uno, pasamos a ser inmediatamente, y en particular los jóvenes, los peores seres humanos de la Tierra, ¿no? De la Tierra, sí. Entonces, sí. Y de Saturno venían a enviarnos naves para atacarnos, ¿verdad? Claro, entonces, yo decía exactamente lo que estás diciendo vos, con un breve cambio en el ejemplo. Yo decía, pero pará, Alemania va por la segunda, no, porque de verdad creo que Alemania la tercera todavía no llegó, pero da igual el ejemplo, ¿no? ¿Y qué me van a decir? Que los alemanes y los jóvenes alemanes que son irresponsables, que tocan el tambor en la Plaza Sereñi, que es decir, que se transformaron, los contagiamos nosotros de mala ciudadanía. No, loco, esto es algo que le está pasando al planeta, y cuando empecemos, yo creo que es una linda chance, además, me permito decirlo estimulado por tus razonamientos, es una linda chance, una nueva chance que nos da la vida para empezar a estudiar algunas cosas y ver algunas cosas en clave de humanidad y no en clave de comarcas, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Primero el baño de humildad que esto requiere, me parece que importante. Segundo, a la hora de la selección de los ejemplos, yo cuando decían, esto es un partido contra Bolivia, yo decía, ay no, contra Bolivia no, que perdemos siempre. Decía, junto contra Bolivia, que hagan contra Argentina, digo, que de repente por ahí le empatamos, pero viste, contra Bolivia. Y después otra cosa que yo pensaba mucho cuando sucedía todo esto de que yo decía, claro, que el gran problema que yo veo acá es que acá está diciendo, en los medios uno le pide a la persona, cuídense, cuídate. Y acá lo complejo de esto es que no se trata de que te cuides vos, es que hay que cuidar a los otros. Y no sé si estamos preparados nosotros para eso. Inclusive para el mensaje, cuidar a los demás, vos tenés que aprender a cuidar a otros, no es cuidarse uno. O por ahí a mí, yo me enfermo, y lo mismo capaz que no tengo ni síntomas, entonces por ahí
yo en mi egoísmo puedo llegar a evaluar, bueno, me arriesgo porque lo mismo, o capaz que tengo, como dice Bolsonaro, una gripeciña, o no, pero como no tengo, bueno, me puedo llegar a plantear ese tipo de razonamientos, pero no es por mí, ese es el tema. Entonces yo creo que la clave acá es, ojalá pase eso que vos decís. A mí, la verdad que este año, sobre todo el año pasado, yo me había decepcionado mucho, porque yo una de las cosas que dije, digo, bueno, evidentemente esto, hay discusiones que derrumban, como por ejemplo el alcance del Estado, ¿no? Cuando yo veía que pasaba en España, sobre todo yo, claro, al tener vínculo ahí, veía mucho lo que pasaba allá. En España en un momento, bueno, nadie discutió de la importancia del Estado, se dejó de discutir, allá se estaba bombardeando mucho la sanidad pública. El bombardeo cesó, porque dijeron, no, pará, acá la sanidad pública es la que nos salvó de una tragedia mayor de la que tuvimos. Entonces, cuando venía acá, yo dije, bueno, mirá, en esta situación, la importancia de un Estado sólido, de un Estado de bienestar, bueno, capaz que se atenúa, ¿no?, frente a las voces más liberales o que hablan de que el mercado regule. Cuando pasa una cosa como el ejemplo de los tapabocas que te dije, que al final no te lo conté bien, pero los tapabocas en la odontología pasaron de salir 200 pesos a 2.000 pesos, ¿entendés? Y mis colegas están desesperados por esa situación. Yo decía, bueno, pero eso es el mercado no tiene conciencia. Entonces yo decía, bueno, capaz que gracias a esto, dentro de lo malo, esto se derrumba, también se derrumba la importancia de trabajar en forma colectiva, también se derrumba la importancia de cuidar el planeta, también se derrumba la importancia, o sea, el valorar las comunicaciones, el valor del arte, la cultura, porque en la cuarentena todo el mundo consumía mucha cultura. Digo, bueno, cuando esto termine, evidentemente se va a revalorizar el papel de los artistas. Sin embargo, viste que cuando ya atenuó, no solo no parecía eso, sino que parecía que era peor, ¿no? ¿Viste? Entonces yo tuve como una primera gran decepción en cuanto a eso. Lo que pasa es que yo creo que lo que no se ha sido consciente de que esto, lo que te decía, viene para largo, esto recién empezó, esto quién sabe qué pase después, y se maneja una cosa que en nuestra sociedad está como mal vista, que es la incertidumbre. Claro. Porque vos desde que nacés, cuando te preguntan qué vas a hacer de grande, cuando sos chiquito te preguntan qué vas a hacer de grande, y lo que te están pidiendo, lo que te están diciendo y te hablan de la famosa salida laboral, ¿no? O sea, te están diciendo que vos tenés que dedicar tu vida a algo que te dé seguridad, la famosa seguridad. Comprarte una casa para tener seguridad, tener un trabajo que te dé seguridad, un sueldo fijo. Es como el mensaje que generaciones, no solo de uruguayos, sino que en el mundo, se ha instalado. Cuando viene esto, lo primero que te instala es, mirá, nadie sabe lo que va a pasar. O sea, los presidentes de los países salen y dicen, realmente nosotros no sabemos qué va a pasar el año que viene, ni siquiera sabemos lo que va a pasar dentro de 6 meses. Pero claro, la sociedad, que es muy inmadura en su formación, no está preparada para recibir ese mensaje. Entonces yo creo que se han mandado, no solo en Uruguay, digo, a nivel del mundo, determinadas como seguridades falsas, como para decir, bueno, mira, agárrate de esto, agárrate de esto otro. Ahora, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Dice, bueno, agárrate de esto. Pero bueno, lo que no te están diciendo es que, bueno, la vacuna sí, lógicamente es importante y es evidentemente la salida, pero va a ser un proceso que quién sabe cuánto lleva. La clave va a estar en que aprendemos a cuidar a los otros. Tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros, a los demás, a priorizar el bienestar del otro, y eso es un desafío que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que por donde tenemos que empezar, ¿no? Joaquín, usemos los 2 minutos que nos quedan para salir de pesca, ¿te parece? Exactamente, sí. Sí, la novela, yo sé lo que me pasa en la novela, a mí me parece que la novela es muy linda, que la gente la lea, y da mucho trabajo que la gente lo lea, porque acá el sistema, inclusive la distribución de los libros, yo tengo la suerte de que lo distribuye Guzzi, o sea, están en todas las librerías, y en la que no está, yo lo que le pido a la gente es que lo pida. Usted va al librero y le dice, quiero encargar este libro, y el libro te lo trae y te llama por teléfono. Lamentablemente, en las editoriales como Rumbo, con un perfil un poco más independiente, requieren la proactividad de la gente que tenga ganas de leerlo, y por eso te agradezco, y es tan importante. Ya solo mencionado la novela es importante. Es una novela que a la gente que la ha leído me ha escrito después porque le gusta un montón, se la lee en 2 días. Sí, es una novela que muy amable de leer, ¿no?
de transitar. Yo buscaba eso, ¿viste? Y aparte un desafío que yo me había propuesto era, pues yo hoy cuando he hablado de la novela y pienso, si es una novela, bueno, habla del mundo de la pesca, pero yo creo que si lo pensaba 2 minutos, no habla de eso, sino que habla de un tipo que quiere ayudar a alguien a resolver algo y todo el rato se cuestiona si está bien lo que está haciendo o no. Y eso es casi la vida de todos nosotros, ¿viste? Lo que nos pasa en la vida de todos nosotros, inclusive si bien es una novela donde hay una investigación sobre un crimen, se podría considerar una novela negra, un thriller, como el tipo no es detective, esto está llena de torpezas, de cosas a medias, de decisiones mal tomadas. Yo creo que a mí me interesaba un poco eso, para que cualquiera de nosotros nos viéramos reflejados, porque eso en realidad nos pasa, aunque no tengamos que hacer una investigación criminal, casi en las decisiones que tomamos todos los días. Exacto. Entonces, viste, me parecía que puede estar bueno el valor ese, y el marco o la excusa de la pesca era también una suerte de homenaje. Ahora cuando leíste el párrafo ese yo me reía, porque yo fui 5 años dentista del SUDMA, del Sindicato de la Pesca, del 95 al 2000. Antes que el último trabajo que tuve antes de irme a España fue ser dentista del SUDMA. Y ese trayecto que cuenta el protagonista lo hacía yo. Claro. Subir ahí entonces era verme llevado a ese momento, y también conocer muy de adentro ese mundo, primero el mundo de la vida sindical, que también está siendo muy bombardeado últimamente, y que es un mundo de mucho sacrificio, muy complejo, que están todos los días recibiendo ataques de diferentes frentes, y es un mundo muy frágil, de una fragilidad muy grande. Los pequeños logros son muy cada tanto, son muchas veces invisibilizados también, y la vida del pescador es una vida muy dura. Ellos están 30 días metidos en el mar, totalmente regalados a la naturaleza, tormentas, naufragios, es terrible las cosas que los accidentes laborales son una tragedia, no es, ya yo como dentista me puedo pinchar un dedo, pero ellos se ahogan, ¿no? Claro. Entonces es como es un mundo tan hostil, y es tan difícil después para ellos. Yo me he dado cuenta, su relación con la tierra es tan compleja, que yo tenía un montón de historias ahí. Depredación hubiera sido un libro de cuentos en un principio, por la cantidad de cuentos que a mí me contaban cuando era dentista de ellos, que me contaban cada historia, que estaban buenísimas. Algunas de las típicas que vos decís, si lo escribo es increíble, no tiene. Y bueno, y después decidí darle formato ahí de novela, y todas las historias están hilvanadas dentro de la novela, son absolutamente reales, inclusive el episodio de Graf Spee, que también es una cosa que a mí me marcó mucho, como todas las personas del cerro, ¿no? Porque se ha escuchado mucho la historia del Graf Spee en el cerro y en todo Montevideo en realidad, ¿no? Y el qué pasó después, ¿no? Ese tipo de teorías me gustaba, me interesaba mucho. Es una novela que tiene como un montón de puntitas. Por mucho de lo que decís, incluso algunas son referencias explícitas, digamos, esta atmósfera vive en vos desde mucho tiempo, pero sin embargo, y te lo pregunto ya como eslabón final de la charla por el día de hoy, sin embargo, la necesidad de escribir sobre esto y que esto se transforme en una historia digna de ser contada, ¿desde cuándo y cómo fue ese proceso? Y eso fue yo la novela esta la escribí hace como 10 años, y en España, y tenía que ver un poco por el momento en que empezás como a extrañar mucho determinadas cosas de tu país, y escribir era una forma de viajar hacia ellos, ¿no? Claro. Y no solo tenías el lugar geográfico, sino el espacio temporal, ¿no? Un poco lo que hablábamos hoy al principio. Yo no me daba cuenta cuando trabajaba en el SUDMA lo mucho que me gustaba trabajar en el SUDMA, el contacto con esa gente, la ciudad vieja, ir a la ciudad vieja, esas tardes, quedarme un rato después de que terminaba la consulta con los pescadores, escuchando sus historias. Yo no, en el momento que lo vivía, más allá de la juventud, no era como consciente de lo mucho que me gustaba, y yo creo que cuando la escribí 10 años después de haberlo hecho eso, y otros años después, ahora que la veo publicada, me lleva a ese lugar que es un poco como los viajes al hogar de la infancia o de la juventud, ¿no? Que sirve igual. Entonces yo creo que me parece que hay un montón de generaciones hablando de Uruguay que va a encontrar determinados tics de ese Montevideo de los 90, que parece un pasado
cercano, pero yo me he dado cuenta que es cercano para nuestra generación, pero para otras es inclusive un Montevideo un poco hasta desconocido, ¿no? Exacto. Así que no. Bueno, en todo caso, como nos contaste recién, la novela editada por Rumbo ya está en las librerías, distribuye Guzzi. En caso que en la librería predilecta tuya o que frecuentás, claro, o por la que pasaste ayer de mañana no está, es muy fácil, pues le decís al librero. Lo normal es que en la librería tenga libros de supersticiones, ¿no? De horóscopos y cosas así. Vos tenés que entrar y decir, quiero leer tal libro, y ahí si no lo tienen, que lo deberían tener, te lo encargan y te lo llevan. Pero sí, acá mandan los bestsellers, y yo estoy planteando yo estoy pensando inventar el horóscopo serrense. Bien. Ahí va. Bien. Y sacar un libro de eso. Bueno, no quiero entrar en zonas incómodas, pero si todo sigue como hasta ahora está, sí, es altamente probable que en la próxima temporada, y digo temporada y no año, porque no sé exactamente cuándo va a ocurrir eso, tengamos otra vez en la misma divisional el clásico del Cerro, ¿no? Parece que sí, parece que es medio inevitable. Sí, por lo visto es inevitable. Y yo ya lo estoy hasta un poco deseando, ¿sabes? Porque este sufrimiento de estar con un pie acá y un pie allá es un poco agotador. Sí, con un pie y medio allá, mejor dicho. Sí, ya después de lo de ayer estamos casi que con... es tremendo. Joaquín, pero querido, te dejo un beso grande, dale, hermano, y nos encontramos más temprano que tarde. Gracias, Sally, un abrazo grande, un abrazo a todo el mundo, gracias. Joaquín Doldán, autor de Depredación, nos ayudó a poner la mañana en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.